Avanza la mañana y estamos con un señor que sabe mucho porque domina el sector ferroviario, de las comunicaciones, de los transportes terrestres y también, por ejemplo, eléctricos, ferrocarrileros, el ingeniero Juan Roberto Salinas Sánchez. Caro amigo, hace rato que no estaba por acá y tenemos la grata visita suya una vez más. ¿Cómo te va, Roberto? ¿Cómo estás? Hola, Bruno, un gusto, un placer estar contigo de vuelta en tu programa. Sí, no. Lo que pasa que yo quiero que vengas, yo quise que vengas porque está la cuestión del tren de cercanía que todo el mundo está comentando. Sí. Y nos ocupamos también de tener acá cerca nuestro unos artículos que fueron saliendo cuando estabas vos manejando eso del tren de la cercanía. FEPASA insta para aprobar el proyecto del tren de cercanía. Estabas vos en FEPASA en ese momento, ¿verdad? Así mismo. Fuiste presidente. Sí, fuiste señor. presidente de FEPASA. Sí. Bueno, y después de INAC cede predio por 20 años a FEPASA para impulsar el tren eléctrico. Después falta autorización para el tren de la cercanía. Dios mío, y el termómetro. No hay motivo técnico, financiero, económico ni político que prohíba el tren de cercanía. Presidente de FEPASA, Roberto Salinas, elegante como siempre, ha puesto acá nuestro invitado. ¿Y por qué tan largo este proceso del famoso tren de cercanía? Todo el mundo habla, ya llega el tren y todavía no llega el tren. ¿Por qué tanta burocracia, Roberto, al respecto? Bueno, esto es una cuestión que tiene su historia, ¿verdad? Vos sabés que claro. Fuimos uno de los primeros países en la región que tuvimos tren. Sí. Allá por mediados Hace de 186 años más o menos. Sí, mediados de 1800. 186 años. Sí, 1857 creo que ya se comenzaron todas las construcciones. Bueno, eso estuvo mucho tiempo mando los ingleses, hasta que después finalmente ellos se fueron y Stroessner estatizó esto en el 62. Y ahí ya vino en picada, nunca se invirtió en esto, ¿verdad? Y hubo una fuerte... nunca se invirtió. No, nunca. El Estado no invirtió prácticamente nada. Hubieron varios intentos en la década del 70, 80, hasta que después vos sabés que el tren sufrió una fuerte competencia en los 70, 80 por las rutas, ¿verdad? Y ahí entraron los camiones. Y los camiones son, digamos, empresas, industrias que mueven muchos intereses, ¿verdad? El petróleo, neumáticos, toda una serie de cosas. Entonces la carga comenzó a manejarse más flexiblemente por corredores viales, ¿verdad? Y entonces el tren fue hacia abajo porque no se invirtió. Eso a nivel mundial. O sea, lo dejaron de lado. Lo dejaron de lado. Hasta que la compañía que se formó después de los ingleses, Carlos Antonio López, Ferrocarril Carlos Antonio López, se privatiza en el año 2000. Y ahí se crea la Sociedad Anónima Ferrocarril del Paraguay, Sociedad Anónima. FEPASA, sí. Que es una sociedad anónima. Es más, quiero explicar un poco que en ese momento salió una ley EPERT, que es de transformación de empresas públicas, donde se volvieron sociedades anónimas Ferrocarril del Paraguay, o sea, Ferrocarril Carlos Antonio López, Corposana y Antelco. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre los tres? Que la única que completó el proceso de privatización, o sea, a una SA, es FEPASA. Así, la única. En cambio, SAP, que era Corposana, y SAP era Corposana, y Copaco, que era Antelco, no quedaron ellos constituidas del todo porque salió una ley que paró el proceso de ellos. ¿Y por qué? Porque te acordarás que hubo todo un problema de corrupción con el tema, inclusive en 2000, te hablo, 2002 por ahí, que hubo todo un proceso de protestas, ¿verdad? Sindicales. Con el tema de la privatización, ¿verdad? ¿Te acordarás que hubo todo un proceso de protestas que se fue hasta el Congreso y el Congreso paralizó eso, ¿verdad? Porque había todo un proceso, una ley EPERT. FEPASA sí se... culminó. Sí, pero ¿cuál? La ley EPERT, que es la que volvió sociedades anónimas... Ley de EPERT. EPERT, sí, que es la ley de transformación de empresas públicas. EPERT. La 1600 y algo, creo que no me acuerdo bien. ¿Qué es lo que quería esta ley? Eran empresas deficitarias, fíjate, en el 2000, terminando en los 90, con un grave déficit fiscal y una serie de cosas, no podía sostenerse. Entonces, el Estado lo que quería era volver la sociedad anónima, ¿verdad? Habla de FEPASA. De las tres. De las tres. Incluía FEPASA.
Y Copasa, Copaco, ESAP y FEPASA. FEPASA, exactamente. Años antes, 2 años creo que, ¿te acordás? PAL. Sí, se convirtió en una ley especial, se convirtió en lo que es hoy es, ¿verdad? Que es Capasa, creo que. Capasa. Bueno. Capasa, sí. Sí. Entonces, la ley, lo que quería era privatizarlas. Cañas paraguayas, privatizarlas y capitalizarlas. Había que capitalizar la empresa y vender acciones al sector privado. Esa era la idea, ¿verdad? Pero quedó trunco ese proceso y el Estado no capitalizó a ninguna de estas empresas, ni siquiera vendió acciones al sector privado. Entonces se quedó con el 99%. En el caso, por ejemplo, de SAP y de FEPASA, conozco bien. Copaco. Se quedó de SAP y de FEPASA, conozco bien. De Copaco es otro tema, pero se quedó con el 99% de las acciones, ¿verdad? 99% y 1% en SAP le dio a FEPASA y en FEPASA le dio a SAP. Sí. O sea que es 99-1, es el porcentaje accionario, ¿verdad? El paquete accionario. ¿Y qué pasa? Se quedó como este accionista mayoritario, pero no capitalizó nunca las empresas, ni siquiera abrió las acciones al sector privado. Entonces las empresas quedaron, digamos, sin inversión. Fíjate el problema grave que tiene SAP. Tiene un problema grave, por ejemplo, de financiamiento y FEPASA ni qué decir. Entonces, el sector ferroviario, que vino luego en declive, no prosperó, comenzó a trabajar, digamos, a pérdida, porque básicamente no era más rentable. Una de las graves crisis que se creó es en el 92-93, cuando Yacyretá, por la inundación de esos embalses, corta allá por Artigas, Carmen de Paraná, corta la vía. Entonces se perdió el tramo de larga distancia entre Asunción, Encarnación y Buenos Aires. Porque antes llegaban. Claro. O sea, el tren saliendo de acá llegaba a Buenos Aires, claro, con la conexión argentina. Claro, había un transbordo en un ferry que en 1911 más o menos se constituyó, se creó en Encarnación, hasta que después vino el puente, ¿verdad? Y se perdió ese flujo. Es lamentable. Lamentable, ¿verdad? Y todos se desentendieron. Hasta ahora Yacyretá le debe millones de dólares a la empresa y no le paga. Reposición. Claro que sí, reposición. Vos habrás escuchado que hace poco hubo una renegociación inclusive con Carte y Macri, territorios inundados. Y siempre el tema ferroviario se deja de lado. Se deja. Entonces, ¿qué pasa? Sufrió la empresa, vino en picada, nunca se modernizó. Vos no vas a ver que FEPASA tenga una locomotora eléctrica, nunca, ni diésel. Jamás. Nunca. Lo máximo que se hizo es que se trajo una de Argentina, un par o 4 locomotoras a petróleo, que después otra vez se convirtieron a leña. Entonces no se modernizó, quedó ahí en picada. Después comenzó a hacer en el 2000-2005 algunos recorridos turísticos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Lo que sí que... Y ahí en el patio de carga de Encarnación, cuando en el 90 se hace el puente San Roque González de Santa Cruz, que tiene la vía férrea, se hacían unos cuantos movimientos de salida de grano en el patio de maniobra que tenía ahí, que tiene FEPASA, para conectar con la red. Venían locomotoras argentinas y llegaban y salían con carga por el Urquiza, que es el tramo que une Posadas con Buenos Aires. Y entraban fertilizantes, salían granos. Era una operación menor en el patio de carga, hasta que después eso termina, porque básicamente no tenían ni siquiera, hasta me acuerdo que Yacyretá, como parte de la compensación, le iba a comprar 2 locomotoras diésel para maniobra, nunca le compró, nunca le pagó, nunca le hizo ningún resarcimiento. Bueno, entonces vino en picada. Levantar un sistema de este tipo, de esta... Demanda mucho dinero. No solamente dinero, mucho esfuerzo de gestión, porque en el transporte estos modos son muy competitivos. Tienen que ir articulándose, tienen que ir interactuando el camionero con la barcaza, con el tren, con el avión, ¿verdad? Y no hay un director de orquesta. Pero tiene que hacerse eso, claro tiene que sí. darse ese paso. Claro que sí. Porque si se trajeron uno de los primeros trenes acá hace muchos años, más de 150 años acá, bueno, no puede ser que hoy Paraguay no tenga ferrocarril, por ejemplo, sistema ferrocarrilero. Bueno, escúchame, hay un tema que quiero acotar y que ya hablamos en un momento, ¿verdad? Cuando entro yo en la empresa en 2014, finales de 2013, 2014, nosotros teníamos que hacer funcionar algo porque la empresa no tenía financiamiento, estaba, digamos, en bancarrota, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicimos? Comenzamos a mover el tren Encarnación Posadas.
Nosotros fuimos a gestionar con nuestros pares, trenes argentinos en Argentina, una licitación para contratar a un operador de ese tramo de 4.2 kilómetros. Que entre el 2014, ese tren se comenzó a mover el 31 de diciembre del año 2014. El 1 del 2015 estaba funcionando. Hasta que después paró por la pandemia, pues se cortó la frontera. Pero ese tren tenía una un hándicap bueno, porque la gente se subía y cruzaba de un país a otro, claro, ¿verdad? Se llegó a mover 5 millones de pasajeros. 5 millones. Sí. Si vas a hacer un cálculo más o menos de impacto económico, ¿verdad? Un comprador, ponerle que te invierta $100 más o menos, digamos, en compra, pues hay muchos compristas que van y vienen de Posada a Encarnación. Era un negocio floreciente, me acuerdo, en el 2015, 16, 17. Ahí aproximadamente entraron unos $250 millones por el tren, por el movimiento comercial, ¿verdad? Entonces hubo un impacto, sí, o sea, eso es indudable. Y eso entonces... ¿Cuánto tiempo funcionó ese tren? Y funcionó del 2000, como te digo, el 1 de enero del 2015 hasta el 2019, que se cortó cuando se cortó la frontera por el tema de la pandemia. Pero ahora, porque ahora se va a abrir la frontera. Pero he visto que se va a abrir, pero gradualmente, pero también se va a requerir el tema de cuarentena o el tema de, por ejemplo, de vacunación. Yo no creo que tenga la dinámica todavía que llegó a tener, digamos, en un momento. No creo todavía, ¿verdad? Y hay mucho proteccionismo también por el lado de Posada. O sea, ahí hay un grupo grande de comerciantes que siempre estuvo en contra porque había muchos compradores que iban a Encarnación. Entonces la zona comercial ahí, que está al lado de la estación ferroviaria, decayó, ¿verdad? Que es lo que siempre quiso Argentina, básicamente, a nivel de estos competidores comerciales que tenían con Paraguay. Entonces por eso es muy sensible el tema. Pero el tren sí. Pero va a volver a funcionar ese tren entre Posadas y Encarnación. Encarnación y Posadas. Cuando se restituyan las condiciones sanitarias y... ¿Y cuándo va a ser eso? Porque ahora el 1 de octubre se abre la frontera gradualmente. Por eso te digo, gradualmente. Entonces quiere decir gradualmente. Claro, quiere decir... Para tener esa dinámica uno puede estar controlando cuestiones sanitarias en frontera. Si fíjate que ese tren 7 minutos está en la estación, en una estación. 7 minutos le cuesta cruzar, 7 en otra estación y vuelve 7 minutos. O sea, tiene cerca de 42 frecuencias en el día de 7 a 7 de 42. Por ahí. Frecuencias. Sí. Entonces va y viene. Entonces vos no podés... básicamente era un flujo muy... Por otro lado también, esa es una de las experiencias más muy interesantes gratas que tenemos a nivel de cruce de fronterizo con Argentina. Nunca tuvimos una frontera tan dinámica y fue empujado por el tren. Porque el tren no puede parar y no podía generar un cuello de botella en la frontera. Hay muchos estudios, de hecho, inclusive a nivel internacional se vino a ver porque 5 millones de personas. 5 millones de pasajeros. De pasajeros se movieron fluctuaron ese tren, digamos. Hasta que yo salí en el 2019, 18. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Comenzó a funcionar y eso metió oxígeno a la empresa, porque la empresa no recibió nunca un peso partido por la mitad del Estado. Y ahí comenzamos a desarrollar nosotros otras líneas, ¿verdad? Como el tema, por ejemplo, de lo que queríamos hacer, que era el tren de cercanía, que ahora otra vez está en el tapete. Y tiene su historia el tren de cercanía, ¿verdad? Nosotros comenzamos, se hizo justamente con Corea convenios, se abrieron licitaciones, se aprobó una ley, ¿verdad? Una ley, la 6048. Se tiene licencia ambiental, firmamos un contrato de concesión en la ley de FEPASA, de creación de la sociedad anónima, hasta que tenía que firmar un contrato de concesión con el Estado. Y el 24 de junio de 2016 firmamos un contrato de 30 años. Entonces, 30 años de concesión, porque el Estado le da a FEPASA, que es una sociedad anónima, que él es mayoritario, la concesión. Y eso permitió que nosotros llamásemos a una licitación pública internacional y nunca quisimos hacer nosotros un contrato directo, como en este caso se quiere hacer con Corea. ¿Por qué? Porque resulta que Corea, hay muchos países que manejan tecnología. Corea es un país que ya hace tiempo está haciendo estudios ferroviarios en Paraguay. Ya invirtió la COICA plata en el estudio, por ejemplo, del tren bioceánico, ¿verdad? Y otros estudios menores, digamos, en el tema de reactivación. Entonces yo cuando entré ahí, fuimos nosotros a Corea, firmamos un convenio de cooperación con la Korea Rail Network Authority, la KRNA, que es la institución pública coreana que maneja la parte de infraestructura. Tiene tecnología, maneja el KTX, por ejemplo, que es el tren rápido de Corea. Y ahí está el Estado coreano, ¿verdad? Con todas sus empresas, y están las empresas coreanas, que son las Chaebol. ¿Cómo se llaman? Chaebol.
Chaebol son las empresas, se le llama Chaebol al conglomerado de empresas Hyundai, Samsung, LG. O sea, la pesada total. La pesada, porque esos son clanes que Clanes. manejan influencia. Entonces hoy están en un proceso de salir, de O sea, le internacionalizarse. manejan al propio gobierno. Totalmente. Fíjate que ahora, por ejemplo, la presidenta Park, que es la que estaba en ese momento dirigiendo el país, está ahora 24 años en la cárcel. ¿Verdad? Por un problema de corrupción, porque hubo un problema con una asesora que tenía que se fue a pedirle a estas empresas plata para poder meter, digamos, en algunas asesorías. ¿Eh? Entonces ahí... Saltó a la luz y fue presa. Sí. Y el presidente Cartes ya iba a ir en el 2015 a firmar un convenio como que ahora se pretende y no fue. Y entonces hubo un enfriamiento entre las relaciones coreanas-paraguayas por ese motivo. ¿Pero por qué eso? Porque Corea, siempre empujada por su empresa, especialmente Hyundai en el tema ferroviario, quiere entrar en contratos directos. No le gustan las licitaciones. A contratos directos. Claro. Entonces, tiene mucha tecnología, ¿verdad? Están en sectores nucleares, autos, en todo. Sí. Pero Hyundai. Hyundai es la que encabeza, con su filial Rotem. Rotem es la que le hace los trenes, inclusive equipo militar también hace. Allá en Corea. En Corea, sí. Es muy potente, pero le falta internacionalizarse. Entonces quiere venir a países como el nuestro a poder, digamos, establecer sistemas. Está bien, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero nosotros cuando en el 2015 vinieron ellos a ofrecernos hacer el tren de cercanía por 550, el mismo esquema ahora. ¿Por Entonces, 500 cuánto? 550 millones de dólares. Ellos no se mueven por menos de 500 millones de dólares de afuera. Y ellos dijeron, vamos a traer la plata nosotros. O sea, Corea le va a prestar, pero le va a prestar. Nosotros somos los que tomamos el riesgo. Claro. O sea, el problema con Tenemos Hyundai, que devolver esa plata. Claro, no solamente eso, sino que el riesgo siempre te da a vos para que tomen, no ellos. Entonces nosotros le dijimos, traigan su plata, tomen el riesgo y ahí está el negocio. Vamos a hacer. Y no quisieron. Entonces le dijimos nosotros, separamos el tema de las empresas y el tema del gobierno y nos asociamos con el gobierno para que nos asesoren con KRNA, firmamos un convenio y abrimos una licitación. Y le dijimos a Hyundai, métase en la licitación. Se metió en la licitación. Solo que la licitación, después de la ley, con todas estas cosas, el proyecto estaba... Es más, KRNA hizo el proyecto. Que ahora se dice que se hizo, ahora se hizo ya en el 2015 con la Universidad Nacional, con la Facultad de Ingeniería. La FIUNA se asoció con KRNA y desarrolló el proyecto. Ah, qué bueno. El mismo que está ahora. Tenemos unas imágenes ahí, después vamos a mostrarlas. Sí. Se transfirió tecnología a un grupo de ingenieros de la FIUNA. Me acuerdo, había varios que estaban ahí trabajando, inclusive uno de ellos era, por ejemplo, Pedro Ferreira. Pedro Ferreira estaba en la parte de ingeniería financiera, por ejemplo, ¿verdad? O sea, te comento que la FIUNA le tratamos se hizo el proyecto, se terminó el proyecto y se llamó a licitación. Es más, conseguimos el tema del contrato de concesión que faltaba, gestionamos una ley 3 años que se aprobó en el año 2018, que es la ley que viabiliza el tema y también ordena la franja, porque la franja está ocupada en algunos lugares. Entonces dice que tiene que ser 14 metros. Se hizo una negociación 3 años. Se aprobó Carte antes de salir y reglamentó Marito. O sea, Mario Damo. Entonces nosotros dijimos, está todo esto. Y terminamos un proceso. Se consiguió en el 2016 licencia ambiental de toda la línea. O sea, para que se consiga todo esto, el proyecto tiene que estar hecho. Y vinieron 26 empresas internacionales en el segundo llamado que hicimos, ¿verdad? Para presentarse con riesgo privado de ellos, sin que el Estado ponga plata. Y bueno, eso fue en el 2019. Yo salgo en el 2019, ¿verdad? En el mes de abril. En el mes de marzo, antes nosotros fuimos a mostrarle esto al presidente Abdo con el ministro Vince. Hay inclusive informe de prensa en donde Vince sale y explica y agradece que las empresas y que están en un proceso. Y yo salgo en abril, entra otro, el actual presidente, y 2 meses después se declara, cancela la licitación sin justificación. Ah, sí, sin justificación. Sin justificación. Solamente cancela. Entonces, ¿qué pasa? Se paralizó un proceso, no sé por qué, nunca se explicó, ¿verdad? Y después de este tema viene otra vez el esquema antiguo del el contrato directo con Corea. Ahora, ¿qué es lo que se pretende? Según los datos que veo en prensa, que Corea venga y le dé un préstamo al país, ¿verdad? Por 500 millones de dólares. Hagan empresas coreanas todo el proceso, ¿verdad? Desarrollen y con FEPASA lleven adelante el negocio
y que después paga otra vez el Estado. O sea, el Estado le devuelve esos 500 millones a Corea. Así mismo. Por más que sea un crédito concesional, blando, lo que vos quieras. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que como es un contrato directo, no existe competencia. Y ahí te quiero decir una cosa. El tren de cercanía, habrás visto, es un LRT, Light Rail Train. Es un tren liviano. Es un tren tranvía. Es una tecnología muy interesante. Vos inclusive estabas hablando sobre el tema tranviario de vuelta. Con esta tecnología de tranvía, de tren tram, que uniría Asunción con Upacaray, 44 kilómetros, puede entrar en la ciudad como tranvía también. Qué interesante. Sí. Bueno, y acá se están poniendo imágenes, justamente de esta nueva metodología tranviaria sería, o ferrocarrilera. Así mismo. Del tren de la cercanía, con datos ahí que explican todo el proceso que ya estaba diciendo acá el ingeniero Salinas, Juan Roberto Salinas Sánchez, acerca de esto. Hay que reconocer la valía de el ingeniero Salinas, la experiencia que tiene. Él fue el motivador, ya dijo, y nosotros anteriormente sostuvimos en varias ocasiones ese movimiento tranviario que hubo ferrocarrilero que hubo entre Posadas y Encarnación y Posadas. El padrino de todo esto fue el ingeniero que está con nosotros, Roberto Salinas Sánchez. Y ahora está justamente bregando para que salga o llegue y empiece a funcionar el famoso tren de cercanía. Bueno, simplemente te agradecemos, Che. ¿Y cuándo va a poder cristalizarse esto según vos, a ver, según tus cálculos? Mira, porque acá, todo lo que la historia, esa ya hay que dar vuelta a la página, ya es historia. A partir de ahora, ¿qué hay que hacer para que esto se cristalice? Esa es la pregunta. Mira, yo te digo una cosa. Quiero nomás otra vez enfatizar, ¿verdad? El modelo que ahora se plantea ya fue un modelo desechado. O sea, yo particularmente estuve en contra de ese modelo, porque es un modelo en el cual no hay competencia y no hay transparencia. No hay transparencia. Claro que no, porque el que te presta, como tiene la tecnología, coloca el precio que quiere. ¿Me entendés? Sí. ¿Cómo controlas el precio? ¿Entendés? Entonces hay varios aspectos. Y lastimosamente... O sea, vos sos partidario de que... De la licitación. Claro, que se licite eso. Un joint venture. Que ya se hizo y se canceló. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Porque, primero el Estado tiene que explicar por qué canceló la licitación joint venture. Que era la más beneficiosa. Eso te hablo por varios expertos, y el mercado internacional reaccionó favorablemente. ¿No habrá pasado ahí un maletincito o varios? No, yo no quiero mencionar nada de eso, pero como te digo, hay que explicar por qué se canceló ese modelo. Segundo, 500 millones de dólares va a venir como un crédito público. O sea y una ley especial tiene que haber. Por eso se fue el presidente del Congreso, también allá le llevaron a Corea, ¿verdad? Porque tiene que venir una ley especial. Entonces, esa ley tiene que debatirse en el Parlamento. O sea, va a correr todavía mucha agua bajo el puente. Y tienen que explicarse por qué están optando por un financiamiento. Y hoy en día, con el nivel de endeudamiento que hay, y vos teniendo la posibilidad que el privado invierta, ¿por qué vas a tomar un crédito público de 500 millones de dólares? Encima que ya estamos luego básicamente en rojo en el tema de financiamiento. Entonces, no es el camino. Lastimosamente, yo quiero que salga. El presidente del Congreso estuvo en Corea ahora. Claro, le llevaron al ministro, al presidente y al del ministro Congreso. Vince también. Claro, se fueron como para poder, digamos, ya poner en perspectiva el tema de la ley. ¿Y en qué quedó eso? No, y ahora van a venir los coreanos, van a proponer un convenio país a país, lo mismo que se hizo en el 2015 de vuelta, en que tendrían que firmar el presidente de Corea y el presidente de Paraguay, ¿verdad? Tiene que firmar eso. Un compromiso. Un compromiso que después se traduzca en una ley. Eso va al Congreso y tiene que ser aprobado. O sea, hay muchas etapas. Pero el tema es que perdemos tiempo valioso, ¿verdad? Ya se perdió en el 2019 cuando se canceló esto. Se pierde mucho tiempo. Porque hay también, hubo 6 grupos empresariales interesados en construir el famoso tren de cercanías. 26 empresas vinieron. 26. Claro, en 6 grupos, con financiamiento. Hyundai entre ellos. Asociado con otro. Fue todo un proceso. Entonces, si eso se cancela, se da marcha atrás, no se explica por qué. Hay que explicar.
Y ahora otra vez surge el modelo este que conocemos exactamente cómo se maneja. Por eso no quiero prestigiar nada de lo que es Corea, de lo que es, pero hay que ser transparente, y ese tipo de créditos atados se llama, ya se dejó de hacer, porque antes, ¿te acuerdas que con España se hacían esos créditos atados? Pero surge una serie de problemas porque se pelean entre las empresas y hay un problema de competencia, de calidad, etcétera, etcétera. Eso se desechó ya. O mismo, hace poco habrás visto que también una empresa alemana se le quería dar un crédito directo al Paraguay para una obra de infraestructura. No me acuerdo de qué hace poco. Creo que la defensa de Pilar. O sea, esto está quedando como la historia del Metrobús, entonces. ¿Cómo es el asunto? Y bueno, lastimosamente, por eso te vuelvo a decir, ¿verdad? Yo simplemente estoy opinando sobre una historia y sobre una posición nuestra que conocemos el tema. Y vos como con la experiencia que tenés, ¿cuáles son los transportes que necesitamos ahora con suma urgencia nosotros en Paraguay en este tiempo, en este siglo XXI? Es el tren eléctrico. Nosotros ¿verdad? necesitamos optimizar. ¿Qué necesitamos nosotros? Primero necesitamos optimizar todo nuestro sistema de buses. Claro. Optimizar el Metrobús. ¿Por qué el Metrobús se canceló? Buena pregunta. ¿Alguien explicó? Nadie. ¿Alguien hizo algo alternativo? Tampoco, ¿verdad? Nadie. Y bueno, entonces tenemos que mejorar nosotros el sistema. ¿Y quién tiene que organizar eso? Bueno, ese es un grave problema. El Ministerio de Obras Públicas, que se dedica más a las obras, no le interesa mucho el tema de transporte, no sabe mucho del tema de transporte. Entonces falta un ente que regule y que organice el tema de transporte, que no existe. Y están los empresarios del transporte público. Que son, digamos, que tienen poder, ¿verdad? Y tienen una injerencia un coto fuerte. de casa ahí. Claro, se está ¿te por la cofradía. Pero se presta para eso el sistema institucional. Hay una mala institucionalidad. O sea, estamos y según tu experiencia, ¿por dónde tiene que ir la cosa? Debería haber un ministerio de transporte que tenga fuerza en la parte de no un viceministerio. El viceministerio está dentro del Ministerio de Obras Públicas. Claro, un ministerio. Claro, tiene que haber un ministerio. Transporte público. Claro, que tiene que ser el que dé las directrices de transporte. Y el Ministerio de Obras Públicas tiene que hacer infraestructura para ese transporte, no al revés. Hoy hace la infraestructura y quiere que después el transporte funcione. Y está mal. Entonces, falta... Y ahí podrían entrar los aviones también ahí, en ese ministerio. Fíjate que hoy DINAC, ¿de quién depende? El Ministerio de Defensa. Eso tiene que ir al Ministerio de Transporte. Claro. O el tema marina mercante, el tema fluvial, que hay, la hidrovía. La hidrovía hace 20 años que no se invierte, ¿te das cuenta? Porque me gusta más hacer rutas que hidrovía. Pero entendés? Así todo tenemos la tercera flota fluvial más grande del mundo. El sector privado en los últimos 20 años empujó a nivel de riesgo privado por el negocio, que creció, pero con graves problemas después ahora de operación. Viste que los puertos están encapsulados, tienen problemas de congestión. ¿Por qué? Porque no hay un ente que esté, digamos, supervisando y regulando. Entonces, hay toda una reforma que hacer. Pero en el tema tranviario, nosotros sí necesitamos otra vez vehículos sobre rieles, ¿verdad? Porque es mucho más eficiente, es mucho más eficaz. ¿Estás de acuerdo con la vuelta del tranvía? Totalmente. Es más, el tranvía combinado con este tren ligero es ideal para nuestro sistema y tenemos una franja de dominio ya que está disponible. Vos sabés lo que es en otros corredores hacer franja de dominio, digamos... Y tenemos la estación del tren que puede ser la estación de los tranvías también. Pero en el proyecto original está previsto que ese sea el enlace, que entre en la ciudad, hagan recorridos, comienza a hacer recorrido y salga de vuelta por la estación central hacia cercanía, que es Pacaraí, ¿verdad? Por la franja que está disponible. Entonces, eso ya fue hecho, fue visto, fue analizado. Pero estamos en un país lastimosamente, ¿verdad? Que avanzamos 2 pasos y retrocedemos 5 y así, nunca nos movemos relativamente, ¿verdad? Entonces, ese es el problema. Y ahora... somos como el Carlos Antonio López. ¿Cómo cuál? Como el Carlos Antonio López, como el tren, digo. Pero el Carlos Antonio López tuvo su época de auge y... Claro. ¿verdad? Y ahora que no funciona. No, ahora está en caída. Ahora está, digamos, lastimosamente todo ese patrimonio que tiene que mantenerse, tiene que generarse pues recursos. Entonces, si nosotros comercialmente no movemos el tren de vuelta, ¿cómo vamos a manejar el patrimonio? ¿Cómo vamos a restaurar? Entonces, vuelvo a insistir, ¿verdad? Hay que hacer las cosas bien. No podemos pegarnos el lujo de cometer errores y de saber que vamos a irnos en callejones sin salida a perder tiempo. El tiempo es el problema, que no se recupera más. La plata sí, el tiempo no. El tiempo es dinero, ¿verdad? Bueno, y eso, por ejemplo, ahora espero que con nuevas autoridades municipales, ¿verdad? Tengan una visión diferente como para poder también insistir en que se desarrollen estos sistemas integrados a nivel de área metropolitana de Asunción. Y que de alguna forma esto vaya presionando al nivel central para que porque el nivel central está ahí y tiene tantas urgencias e incendios que apagar
que un tema así también le complica. Fíjate, por ejemplo, el tema de los viaductos del Botánico, o fíjate, por ejemplo, el tema de Ñuguazú nunca terminó. El tema de Ñuguazú, para que el tren de cercanía se haga, tiene que terminar y cruzar Luque. Para cruzar Luque es una obra que el ministerio no quiere ni mirar porque le espanta. Bueno, tenés que volver, ingeniero Juan Roberto Salinas Sánchez. Muy importante lo que acotás, lo que decís, lo que sabés, porque vos dominás este tema ferrocarrilero. Y bueno, te invitamos la siguiente semana, si te animás. Te agradezco con mil gusto. A seguir fase 2, fase 3 de todo esto. Con mil gusto. Y te felicito también por tu, ¿cómo se llama? Por tu valentía de entrar en la arena política. Ya tengo la cuerda ahí alrededor del cuello. Bueno, muchísimas gracias. 6 opción 2, ¿eh? 6 opción 2, claro. Te felicito, Bruno. Lista 6 opción 2, Bruno Masi. Cuando gustes. Muchas gracias, ingeniero Salinas, Roberto Salinas.